Muy buen día a todos. Continuamos con el curso de SAP 2000. Retomando del video anterior, nos quedamos pendientes de revisar la parte de las cargas del menú asignar. Antes de empezar con ya la parte del menú asignar, que es ponerle las cargas directamente a nuestra estructura, tenemos que venirnos al menú definir, a los patrones de carga, son los tipos de carga que vamos a manejar, y vamos a crear los tres de cajón. Es el peso propio, que ya está creado, simplemente hay que cambiarle el nombre. Pues carga muerta con un factor de 0, digamos este nuevo, y agregamos el de la carga viva. Le ponemos que es viva y lo agregamos. Muy bien, esos tres. Nos pasamos ahora a los casos de carga y simplemente vamos a cambiarle el nombre al que dice dev. Le ponemos el que le corresponde, que es peso propio. Ok y ok. Ahora sí, nos podemos pasar con el menú asignar, donde vamos a manejar en este video lo que es carga sobre puntos, carga sobre frames y sobre áreas. Vamos a empezar con los puntos, donde nos permite poner fuerzas o desplazamientos. Los desplazamientos no son tan comunes y nos vamos a limitar entonces a lo que son fuerzas. Cuando nosotros nos metemos a asignarle fuerzas a un nodo, lo primero que nos va a preguntar el programa es en qué patrón o qué tipo de carga vamos a estar utilizando. Nosotros podemos seleccionar cualquiera de los tres patrones que creamos: peso propio, carga viva o carga muerta. El de peso propio, acuérdense que es preferible que lo reserven únicamente para el peso de la estructura, y en carga muerta agreguen todo el peso de los elementos no estructurales. Es recomendable, mas no necesario ni obligatorio. Carga muerta. Para poder nosotros asignar una carga a un nodo, pues evidentemente hay que seleccionar el nodo que va a recibir la carga. Después nos va a preguntar en qué sistema de coordenadas queremos introducir dicha carga, global o local. Si ponemos nosotros en local, lo que nos va a permitir es utilizar los ejes locales de ese nodo para introducir las fuerzas, ya no dependiendo de X, Y ni Z. Aquí es donde sale la utilidad de girar los ejes de un nodo para poder nosotros agregar una carga inclinada sin necesidad de descomponerla en sus dos componentes ortogonales. De momento, como no hemos girado ningunos ejes locales de los nodos, todos corresponden o coinciden, mejor dicho, con los ejes globales. Independientemente de cuál usemos, ahorita veremos que da el mismo resultado. Por ejemplo, si yo quisiera poner una carga vertical hacia esta columna, lo que haría sería poner una fuerza en 3, que es el eje Z, por ejemplo, de menos 5 toneladas, y bajo el carga muerta. Entonces, si yo le doy clic en aplicar, lo que estoy viendo es una carga hacia abajo, porque es en la dirección del eje 3. El eje 3, acuérdense que coincide con Z. Si le pongo positivo, pues Z va hacia arriba, la carga iría hacia. Ahora, si yo lo hago en el sistema global, selecciono esta, la carga está aquí de menos 5 ya, y le pongo aplicar, ocurre exactamente lo mismo. Por eso precisamente de que los ejes locales de los nodos coinciden con los globales. Ahora, por ejemplo, yo ya acabé de poner todas mis cargas muertas en los nodos o mis cargas puntuales. Me voy a pasar con las cargas vivas. Y ahora yo no voy a poner fuerzas, sino voy a tener momentos concentrados alrededor de cualquiera de los ejes, X, Y, Z o locales. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, este nodo y este de aquí. Y voy a poner una rotación, un momento, alrededor del eje Z de, por poner un ejemplo, 3 toneladas metro. Clic en OK. Y se quitan las otras dos y aparecen únicamente estas tres. El hecho de que desaparezcan las otras fuerzas no implica, desaparezcan gráficamente, no implica que ya no están en el modelo. Simplemente no se pueden ver al mismo tiempo que estas porque corresponden a un patrón de carga diferente. Y el programa pues te tiene que mostrar lo que le estás pidiendo, que en este caso se refleja aquí en el nombre de la pestaña. Cargas en los nodos correspondientes a carga viva. Entonces aquí solo se puede ver carga viva
porque eso nos indica la pestaña. Si se vieran las cargas muertas también, estaría incurriendo en un error porque son de diferente patrón. Ahora, si ustedes ponen atención, esta flechita de aquí es diferente a la de las fuerzas anteriores. Esta tiene como una doble flecha en la punta que nos va a indicar que no es una fuerza como tal, sino es un momento. Ahora bien, ¿cómo sé que es una fuerza, un momento positivo? Porque va a coincidir con la dirección del eje al que está referido, en este caso Z. Entonces va hacia arriba, el Z va hacia arriba, entonces es un momento positivo. Y esta fue la manera pues en la que nosotros agregamos fuerzas o momentos concentrados en los nodos y fuerzas puntuales. Igual, si nosotros queremos, podemos seleccionar los nodos a los que ya les asignamos carga. Recuerden que no afecta si seleccionamos otros elementos, porque solamente afecta a los nodos. Y le podemos poner, por ejemplo, que borre todo lo que haya en estos elementos, en estos nodos, que correspondan al patrón de carga viva, y le damos clic en aplicar. Entonces, aquí me borró las cargas. ¿Cómo verifico qué cargas hay o no? La manera más directa posible es dando un clic derecho sobre el elemento que quiero revisar. En este caso se abre para este nodo esta pestaña, esta ventana con esta pestaña en automático. Yo me voy a la pestaña de cargas y aquí me aparece que no hay ninguna. Ahora vamos a revisar estos otros nodos que no les hice nada ahorita. Le doy un clic derecho, me vengo al apartado de cargas y aquí está. Tengo una carga en el patrón de cargas muertas, es en dirección Z y con un valor de menos 5 toneladas. Aquí están las unidades y las podemos cambiar si lo queremos ver en este momento en otras unidades. Eran 5 toneladas, en kilos serían menos 5000. Clic en OK y listo. Esas cargas entonces recuerden que sí están guardadas, las únicas que borré fueron estos momentos concentrados de los nodos de acá atrás. Muy bien, entonces continuamos con el menú asignar frame loads y la primera opción que tenemos es la que nos dice gravedad. Esta opción lo que nos va a permitir es considerar el peso propio de los elementos de manera particular y se contrapone un poco con la parte que nosotros veíamos de los patrones de carga, aquí donde consideramos el factor de peso propio en 1. Si nosotros ya pusimos 1 ahí, no hay necesidad de utilizar esta carga de gravedad porque hace exactamente lo mismo pero para elementos particulares. En dado caso de que ustedes no creen un patrón de carga que incluya el peso propio, pues sí habría que indicarle al programa que tiene pues todos los elementos frame, una carga de gravedad en dirección Z y otras propiedades, pero eso es más lata que simplemente ponerle en el patrón de carga el factor de 1. Nos vamos a pasar entonces con la carga puntual. ¿Qué diferencia hay entre la carga puntual en un frame a una fuerza en un nodo? La diferencia es que en el caso de los nodos tiene que haber físicamente un nodo que yo pueda seleccionar para agregar la carga. Pero ¿qué pasa si yo quiero agregar una carga aquí en medio del frame? Ya sea un tercio del claro, a la mitad o un cuarto. Pues no tengo un nodo para poner esa carga puntual. Entonces necesito o requeriría utilizar esta función que es una carga puntual sobre un frame. Tenemos algunas características repetidas que es seleccionar el patrón de carga en el que va a estar esta carga. Vamos a dejarle carga muerta. El sistema coordenado vamos a dejarlo global de momento. Y aquí aparece lo que les decía de la dirección de la carga. Si le damos un clic nos aparece que puede ser en dirección X, en dirección Y o Z. O en la dirección de la gravedad. Recuerden que la gravedad, en este caso, va en dirección contraria a Z. Entonces, si yo le dejo gravedad, las cargas que yo ponga que sepa que van hacia abajo, las tendría que indicar de manera positiva. Y después nos pregunta el tipo de carga, una fuerza o un momento. Muy bien, como es un frame que no dispone de nodos específicos para seleccionar, pues el programa nos permite poner diferentes cargas en diferentes posiciones. Para eso tenemos estos dos renglones con 4 columnas. Nos dice distancia relativa, porque tenemos seleccionada la opción de porcentajes de la longitud. Ahorita vemos cómo aplica esto. Y tenemos para meter hasta 4 al mismo tiempo. Podemos agregar más cargas, pero solamente 4 a la vez por esta ventana. Y en la parte inferior ponemos la magnitud de la carga.
Como está activada la parte de distancias relativas, que no es otra cosa que en porcentaje, si yo quisiera, por ejemplo, una carga al centro, tendría que indicarle aquí al programa pues que al 50%, punto 5, me ponga una carga de 5. Voy a poner un ejemplo, ¿no? 5 positivo porque va en dirección de la gravedad. Le doy clic en aplicar y aquí ya se ve nuestra carga justamente al centro de esta viga. Ahora bien, si yo le pongo en distancias absolutas y necesito saber, pues primero cuánto tiene la viga de claro para poder yo poner una carga, por ejemplo, a un tercio, pues le damos un clic derecho a esta viga y lo que vamos a hacer es pasarnos a la pestaña de ubicación o location. Ahí nosotros vamos a revisar que tiene un claro de 6 metros, una longitud. Entonces ya sé que si yo lo quiero poner a un tercio de esos 6, pues tendría que ser la distancia 2 metros. Le voy a poner otro valor, por ejemplo 3. Selecciono la trave, le doy clic en aplicar y ya tengo aquí mi carga puntual de 3 a 2 metros del apoyo I. Nodo pues I, que de esta trave es este que está a la izquierda. Ahora bien, aquí es importante recordar que estos 2 metros los toma a partir de este punto y no de este por la dirección de los ejes locales de esta barra. Ya los vimos en el video anterior, pero vamos a volverlos a poner de rápido por aquí. Entonces, si se fijan, esta barra, vamos a aislarla. Esta barra tiene su eje principal, el rojo, en dirección X positiva. Entonces, el nodo I, que es con el que está el SAP, perdón, midiendo esta distancia, es este de aquí, y el nodo J es este de acá. Por lo tanto, esta distancia de 2 metros se mide a partir de este nodo acá. Entonces, recuerden que para eso también nos sirve saber lo de los ejes locales en los elementos. Si yo lo quisiera ahora a 2 tercios del claro, simplemente habría que agregar aquí otros 2 metros. Seleccionamos la trave, no importa que se vaya el shell, le damos clic en aplicar y ya está. Ahora, se quitó la carga de acá y estamos en el mismo patrón de carga. ¿Se eliminó o no se eliminó? Bueno, vamos a revisar, le damos un clic derecho en la pestaña de cargas y aquí vemos que en el patrón de carga muerta, tema coordenado global, una carga en dirección de la gravedad, es una carga puntual de 3 toneladas en 4 metros. Y es la única carga que hay. Eso quiere decir que sí se borraron todas las otras. ¿Por qué se borraron? Por las opciones que tenemos nosotros seleccionadas. Por defecto viene en reemplazar las cargas existentes. No reemplaza las cargas que haya en otros patrones de carga. Solo reemplazará las que haya en el patrón de cargas muertas y que sean puntuales para esta viga o ese elemento. Si yo le doy clic en agregar y regreso aquí, por ejemplo, el 2 y le doy a aplicar, ahora sí, tenemos las dos cargas puntuales de 3 metros. Reviso mi pestaña de información y aquí se ven una carga de 3 en distancia 4 y una carga de 3 en distancia 2. Y ambas pertenecen al patrón de cargas fuertes. Muy bien. Entonces, si yo le doy clic aquí en relativa, punto 5 por ejemplo, que estaba ya guardado, y también la quiero en punto 66. Bueno, no punto 66 no, porque ya es 2 tercios del claro. Vamos a dejarlo en punto 8 por ejemplo, una carga de 8. Y en punto 21, la carga de menos 7. Seleccionamos la trave, le damos clic en aplicar y si se fijan se agregan todas las cargas tal cual yo las estoy indicando aquí. 50% una carga de 5 hacia abajo, al 80% una carga de 8 y al 21% una carga de menos 7, una carga que vaya en dirección Z positiva. Y esa es la manera de agregar cargas puntuales en un elemento tipo frame. Ahora vamos a pasar a las cargas distribuidas, que también son muy comunes en vigas. La ventana es prácticamente la misma, solamente que va a trabajar de manera diferente a la hora de asignar la carga. Tenemos el patrón de carga, tenemos el sistema de coordenadas, tenemos la dirección de la carga y el tipo de carga. Ahora, la parte de aquí abajo nos cambia en el título de estos
estas casillas de información, perdón, a cargas trapezoidales. Nosotros podemos, además de poner una carga uniforme rectangular, como la que siempre se ve en clase, también podemos meter cargas triangulares o trapezoidales dependiendo de la forma que tengan. Si yo quisiera meter una carga uniforme, basta con que yo cambie el valor en esta casilla. Por ejemplo, vamos a ponerle 3. Yo le pongo 3, pongo aplicar. Lo que tengo aquí, si se fijan, es una carga uniforme, pareja, constante, sobre la viga. Ahora yo puedo agregar una carga trapezoidal. Vamos a dejar de momento estas distancias relativas tal cual están. Y lo que yo voy a querer es que en 0 empiece en 0. Cuando llegue al 25% quiero que llegue a 3 toneladas metro. Cuando llegue al 75% quiero que se mantenga en 3%. Y cuando llegue al 100% de la longitud quiero que vuelva a 0 la carga. Le doy clic en aplicar y me aparece este trapecio. Ahora, ¿por qué aparece 3 al inicio y 6 acá? Porque no quitamos lo que era la carga uniforme. Entonces, aparte de esta carga trapezoidal que yo estoy metiendo, el SAP suma la carga uniforme que estoy indicando en este mismo recuadro. Entonces voy a cambiarle 0, selecciono otra vez y le damos clic en aplicar. Y ahora sí, empieza en 0, sube a 3 en 25%, se mantiene así hasta el 75% y después baja otra vez a 0. Podemos poner una carga triangular y bastaría con dos valores, el 0% y el 1%. De 0, por ejemplo, ahora a 5 y vamos a quitar la carga acá para que no nos... Le damos clic en aplicar y listo. Tenemos una carga triangular que parte de 0 en el nodo I a 5 en el nodo J, que sería mi 100%. Entonces ya tenemos tres cargas diferentes, una carga rectangular, una carga trapezoidal y una carga triangular. Muy bien. Entonces, en cuanto a cargas en frames, son las más comunes que se utilizan, que se necesitan, pero aquí hay otros tipos de cargas. Temperatura, deformación unitaria, deformación, un objetivo de fuerza, que este es para también análisis no lineales, hasta alcanzar un cierto límite de una fuerza. Y otros parámetros, por ejemplo, para fuerzas por viento o para protección contra el fuego. Nos vamos a pasar con las cargas en las áreas. De nuevo tenemos la carga de gravedad, después tenemos que no vamos a usar porque ya lo estamos considerando en el patrón de cargas. Después tenemos uniforme al shell, uniforme al frame, presiones en superficie, presiones en poros, pero son para otro tipo de elementos que no solemos usar, que es plane y solids. Una carga de temperatura, deformación unitaria, rotación, que es para un asolid, y coeficientes de presión de viento. ¿Cuáles se suelen utilizar? El uniforme al frame y presiones. Entonces vamos a empezar con uniforme. En la ventana de uniforme lo que nos va a preguntar otra vez es en qué patrón lo quiero guardar. Vamos a ponerle, no sé, que sea carga viva, qué sistema coordenado global, la dirección de la carga, pues gravedad. Y aquí lo que nos pregunta es cuál es la carga uniforme que quieres colocar sobre tu losa. Esto va a depender evidentemente de los elementos no estructurales, si le ponen plafón de yeso, si le ponen vitropiso, si le ponen instalaciones, depende de los acabados, ¿no? ¿Cuánto pesen eso? Ustedes calculan cuánta carga le toca a esta losa. Vamos a ponerle unos 500 kilos por metro cuadrado. Le damos a aplicar y ya está. Es todo lo que hay que hacer. Simplemente indicar cuál es la carga por metro cuadrado que le toca a esta losa. Listo. Ahora, si yo me voy a la siguiente, que es uniforme a los frames, lo que va a pasar es que el elemento shell al que yo le estoy aplicando la carga, que es exactamente la misma ventana, ahorita explico esta parte de la distribución de la carga, lo que va a hacer es que la carga que le toca al shell, que son 0.5 otra vez, la va a distribuir hacia los frames que tienen el contorno. Pero, ¿de qué manera? ¿En un solo sentido o en dos sentidos? Esto aplica cuando la losa solamente es un elemento de transferencia, cuando no va a resistir cargas. Pero tendríamos que manejar otro tipo de elementos, no un elemento tipo shell.
Si yo le pongo one way, lo que va a hacer es distribuírmela solamente en esta trave y en esta otra de acá, la carga. Y esto lo veremos cuando veamos la parte del análisis de shells, que veamos también que vamos a utilizar la parte del hallado de shells para ver su comportamiento. Entonces, one way lo que va a hacer es distribuirme en dos de las traves del contorno y en doble sentido va a distribuir la carga tanto en las traves de sentido X como las en sentido Y. Y el shell evidentemente no va a resistir carga. En cambio, en esta otra opción, que es uniforme al shell, aquí sí, el shell toma cierta carga, ciertas fuerzas internas y otras se reparten a las traves. Solo hace falta darle clic en aplicar a la carga, seleccionar el tipo de distribución y listo. Y por último, tenemos las presiones sobre superficie. Aquí también nos pregunta el tipo de carga, el tipo de patrón de carga. Vamos a ponerle que es carga viva. Después nos pregunta cuál es el área que va a estar cargada. Aquí, por ejemplo, esta opción de presiones es muy útil en muros. Si nosotros tenemos un muro aquí, podemos indicarle si el terreno está aplicando fuerza en dirección X positiva o si va en dirección X negativa a través de esta opción de el área cargada. Si le ponemos top, por ejemplo, y estamos viendo este shell, pues sería ponerle carga encima o una presión encima a este shell. Y si le ponemos bottom, pues hay una presión por abajo que está empujándolo para que salga hacia arriba. O también lo podemos poner en alguno de los bordes. Shell nada más tiene 4, entonces aquí nosotros podemos seleccionar cuál cara de los ejes, de los bordes, perdón, es la que va a estar cargada. Vamos a dejarle top. Y después nos pregunta cuál es la presión. Por el elemento simplemente nos va a agregar una presión que es muy parecida a la parte de la carga uniforme. Y donde sale la utilidad es en el patrón de nodos. Un patrón de nodos no es otra cosa que una distribución de cargas. Nosotros le indicamos al SAP en la parte de asignar un patrón de cargas. Le asignamos aquí, le decimos al SAP cómo va a estar la distribución de presiones que yo quiero considerar para este patrón de cargas. A partir de una ecuación que depende de las coordenadas en X, en Y, en Z y una constante. Entonces yo puedo dejar una constante de 5 y a medida que va creciendo el valor de Z, me lo vaya disminuyendo. Entonces a la constante C yo le pongo, por ejemplo, -1. Y eso me va a generar una distribución triangular. Entonces yo creo mi patrón de cargas y aquí vengo y lo selecciono por un patrón de nodos. Selecciono aquí el patrón que me corresponda y le pongo un multiplicador en caso de que lo haya considerado como porcentajes. Si lo consideré ya con los valores finales, aquí bastaría con ponerle valor de 1 y le damos clic en. Si nos sobra tiempo, también veremos un ejemplo de un muro sometido a una presión del terreno. Muy bien, en cuanto a cargas de los elementos comunes que fueron nodos, frames y áreas, es suficiente. Y en el siguiente video empezaremos ya a modelar vigas y aplicarles carga, revisar su análisis y ver cómo obtener elementos mecánicos.